Hola, bienvenidos al primer vídeo de la sección Reflexionando con una mente pragmática. Vengo en pijama, sí señor, fatiga ninguna, porque no quiero dar ninguna imagen seria, porque yo no vengo a dar lecciones de vida a nadie. Yo soy la eterna aprendiz y por eso vengo con este tono tan desenfadado. Porque no quiero parecer que quiero dar lecciones de vida a nadie, porque no tengo esa capacidad. Pero sí vengo a contaros reflexiones que tengo. Entonces, vengo a contar una que me dio, a través de una anécdota, mi padre me dio una lección de vida brutal. Y es que, bueno, mis padres han tenido que reinventarse laboralmente y económicamente varias veces en esta vida. En una de ellas, mi padre montó una empresa de construcción. Y total, que él no sabía los planos, no sabía de planos. Entonces decidió que quería saber de planos. Entonces empezó él a interesarse por el tema y a empezar a estudiar un poco los planos y se equivocó una vez. Y él tenía un socio, se equivocó una vez y el socio se reía de él. Y hay que ver, mira tú dónde vas, qué te crees, mira te has equivocado y se reía de mi padre. Bueno, tú ríete. No le importó lo que pensaran los demás. Y me dice, me equivoqué la primera, me equivoqué la segunda, la tercera me equivoqué y tuve que destruir otra vez el muro. Y dice, a la cuarta lo conseguí, no me equivoqué y a la de 100 veces lo dominé. Con lo que esa parte que tenía que delegar en su empresa la asumió él. Entonces, ¿qué lección me dio de vida a mí? Que no tienes que tenerlo todo resuelto para empezar. De hecho, es que se aprende a base de ensayo y error. Se aprende con miedo, con duda, pero con valor. Lo único que diferencia a la gente que hace las cosas y que no las hace es atreverse a hacerlas. Entonces eso ha marcado mucho mi manera de ver el mundo, porque me pareció una lección brutal. De hecho, voy a contar una dieta súper inocua, pero que refleje bien las cosas. Me acuerdo que estaba yo trabajando en un restaurante y me encargaron, estaba trabajando de camarera, y me encargaron que si podía hacer un estudio de mercado. Claro, yo, estudio de mercado. No tengo ni puñetera idea de qué es un estudio de mercado, de cómo se hace un estudio de mercado. O sea, era como una palabra muy grande para mí, muy grande. Yo decía, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo soy, estudiado, mi nivel de conocimiento? Porque claro, yo no dije que no, yo dije, ¿pero qué es lo que quiere exactamente? Y entonces me explicó esta persona que me encargó del estudio de mercado, que tenía un restaurante, que quería subir los precios, pero que no sabía cómo estaba el mercado, el alrededor. Ah, digo, sí, claro, yo te lo hago. Yo no había hecho un estudio de mercado en mi vida, Mari, en mi vida. Pero yo, como no digo que no, yo, para adelante. Esa lección de mi vida, de mi padre, es tú para adelante, para adelante. Total, que dije, ¿cómo lo hago? Ya dije que sí, me encargaron el estudio y ahora dije yo, ¿cómo lo hago? Porque claro, si yo yo en ese momento estaba trabajando y estudiando, cobraba 800 euros al mes porque trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde porque estaba formándome. Y dije yo, si tengo que ir a los bares a tomarme algo para yo saber los precios, me va a salir más caro, me va a gastar más dinero en hacer el estudio que lo que voy a recibir luego realmente, en lo que voy a cobrar. Entonces, como al pobre se le agudiza el ingenio, dije, vale, ¿cómo lo hago? Digo, claro, tampoco, aunque yo vaya bar por bar, no me asegura tampoco que tengan la carta de lo que vale cada bebida, lo que vale una de maestro, lo que vale esto, lo que vale el otro. Digo, no me lo asegura. Entonces dije yo, venga, ¿cómo lo hago? Y me puse a darle un poquito de vuelta a la cabeza y dije yo, vale. Entonces fui llamando restaurantes, primero hice una lista de los restaurantes que yo quería comparar. Además, como yo era del gremio, sabía más o menos cómo eran el sector, cuáles eran parecidos. También comparé con nivel inferior, con nivel superior, nivel parecido, para tener, porque igual había gente con menos calidad cobrando lo mismo que tú, o sea, toca subir precios, los de tu misma calidad están por encima de ti, toca subir precios, entonces quería hacer un análisis en condiciones. ¿Cómo lo hice? Pues lo que hice fue, en vez de ir bar por bar, sentarme en la mesa, pedir algo y ver los precios. Claro, en alguna ocasión sí que lo hice así, porque ya aprovechaba y me tomaba algo, pero la mayoría de ellos yo llamaba por teléfono y decía que quería hacer una fiesta para entre 30 o 40 personas y que necesitaba saber los precios que tenían en la carta para yo hacer un presupuesto más o menos, porque claro, cada uno ve una cosa y yo tenía que hacerme un presupuesto mental para saber cuánta gente podía invitar y cuánta no. Y así es como yo resolví para hacer el estudio de mercado y que no me costase más que la manera de hacerlo. Y así es como lo hice. Entonces, nada, es una anécdota que es rollo, tira para adelante, no te esperes a tenerlo todo solucionado. Y luego también, a mí se me da bien hacer lo difícil fácil.
siempre me ha costado mucho entender las cosas. De hecho, yo leo las cosas a intercambio de letras. Me cuesta entender las cosas. Y siempre me ha costado entender las cosas. Por eso a lo mejor me he tenido que esforzar un poquillo más. Y entonces he aprendido a bajarlo a escalas mínimas, a desgranarlo todo para llegar a comprender las cosas. De hecho, yo he dado muchas clases particulares a niños y entonces yo se lo ponía muy fácil. Porque yo le decía que una palabra grande, las palabras son palabras y no te pueden asustar. Incluso a una compañera de trabajo que era jovencilla, cuando estaba haciendo el estudio de mercado, es que me voy por los laureles, pero bueno, cuando estaba haciendo en el estudio de mercado, le dije, vente, que te voy a invitar a tomar, que te voy a invitar a una cerveza. Entonces le conté. Y entonces le conté, digo, tía, me han encargado esto, me han encargado el estudio de mercado. Digo, yo no he hecho un estudio de mercado en mi vida, digo, pero a mí una palabra no me va a asustar. Y entonces le pregunto a esta persona que qué es lo que quería exactamente y al final era algo tan sencillo como esto. Y yo siempre le decía, digo, que no te asustan las palabras grandes. Detrás de una palabra grande hay una manera de hacerlo y probablemente puedas hacerlo. Y a mis niños, cuando yo iba a dar clases particulares, igual, de hecho, a mí me venían casos perdidos. Cuando daba clases particulares, daba hasta cuarto de eso, incluso primero de bachillerato. Me venían casos que eran muy fáciles simplemente por acompañarle y que hicieran los deberes, pero me venían retos absolutamente que nadie le daba un duro por esos niños. Y ya éramos a último curso, y o repetía o aprobaba. Y entonces, pero a mí como me gustan los retos, y me gustan los niños y me gusta comprender juntos las cosas, me gusta filosofar y comprender juntos las cosas, yo a mi niño se lo ponía muy fácil. Yo decía que detrás de, a lo mejor si era una guerra o había que estudiar, yo qué sé, me acuerdo yo con Alejandro, que en historia, que era el tema de los estamentos, en fin, yo le decía, mira Alejandro, tú lo que tienes que saber aquí es hablar un poco del contexto político, del contexto económico, del contexto tal. Entonces se lo desgranaba de manera que preparábamos, orientábamos ya el examen con lo que tenía que estudiarse. En vez de coger el libro, estudiate el tema 1 y ahora no. Vamos a hacer un análisis tú y yo juntos, vamos a desgranar las cosas bien, vamos a armarlo de manera que luego encaje con buena nota en un examen. Y entonces los niños, la verdad es que les gustaba mucho que yo les diera clases. De hecho, es que los tenía que dejar porque yo siempre, aparte de camarera, he estudiado y aparte me metía en las clases particulares y aparte mientras yo siempre me formaba, entonces era como muy retador. Y a veces ya decía, no, pero es que me venían, por favor, porque al final empecé por necesidad y no por necesidad, sino porque se daba la posibilidad, pues le das clases al niño, venga. Y como tenía tanta buenos resultados, el boca a boca ya venía las madres a decirme por favor que... Y a mí me cuesta mucho decir que no a un trabajo. Y entonces, las reflexiones, no tengas todo... no es para tenerlo todo resuelto, a no tener miedo o a no tener seguridad para actuar, porque el miedo y la inseguridad te van a acompañar siempre. La diferencia es que tú tengas el valor para hacerlo o para no hacerlo y que no te asuste jamás una palabra grande. Una palabra desconocida, que te suene grande, porque lo desconocido nos suena grande, gigante y miedoso. Detrás de una palabra grande hay una manera muy concreta de hacer las cosas. O varias alternativas, pero hay una manera de hacer las cosas que las puedes desgranar y averiguar cómo hacerlas. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Espero que haya gustado el vídeo. ¡Hasta luego!